De comenzar, estimadas y estimados, muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al webinar del día de hoy. Este webinar de Hoymales, donde estarán presentando sus soluciones BES. En conjunto a nosotros también está Danilo Jara, nuestro director de regulación y políticas públicas de ACESOL, quien también estará comentando sobre temas regulatorios y por supuesto le vamos a dar su espacio. Y por parte de Hoymales, quienes están presentando el webinar de hoy, está David Álvarez, el Sales Manager BES de México y Latinoamérica. Damos el pase a Danilo Jara, quien va a comenzar esta presentación. Así que Danilo, el escenario es suyo y todos, por favor, son bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias Felipe. Gracias a todos por estar hoy día aquí presente. La idea, un poco en esta primera parte de este webinar, hacer una pasada rápida sobre, la- digamos, el escenario regulatorio que hoy día tenemos en Chile y, por supuesto, que eso le pueda servir a todos para entender cuál es el desarrollo de la industria solar en Chile y también qué aprendizajes se pueden sacar para otras regulaciones de la zona, ¿cierto? Eh, Así que voy a presentar. Denme un momento para configurar acá. Les comparto la pantalla. Eh, Mm. Ahí estoy compartiendo. No sé si Le se ve. aprovechamos de comentar a todos que pueden dejar sus consultas en el chat y también al final pueden levantar la mano para hacer sus consultas tanto a Danilo como a David. Así que muchas gracias. Súper. Bueno, la presentación de hoy día busca hacer un barrido sobre el panorama regulatorio en el mercado eléctrico chileno, con un foco, obviamente, en la energía renovable, pero haciendo un doble clic también en lo que es el almacenamiento. Digamos, el almacenamiento es un elemento que está bien en el interés de toda la industria actualmente, no solo en Chile, sino que a nivel mundial y, por supuesto, en Latinoamérica. Eh, y Chile tiene algunos avances en esta materia, materia de regulación. Todavía estamos en un proceso de desarrollo de la regulación. Quizás no estamos tan avanzados como otras economías más desarrolladas, pero sí creo que tenemos bastante que mostrar un poco para que otras latitudes también puedan implementar algunas cosas en sus propias regulaciones, ¿cierto? Bueno, primero partir con un pequeño, digamos, panorama de la energía en Chile. Nuestro sistema en Chile es un sistema que tiene hoy día una capacidad instalada de 36 gigas aproximadamente. Esto con datos de septiembre de este año. Más o menos esto es como casi 3 veces, ya más de 3 veces la demanda punta del sistema. ¿Ya? Y es porque tenemos una gran presencia de generación renovable, que convengamos tiene un factor de planta menor, entonces se requiere una instalación de capacidad mayor para poder proveer la energía que se requiere. Y durante este año, a lo que va a la fecha, se han añadido 2.1 gigawatts de capacidad instalada, que son principalmente, digamos, centrales renovables. ¿Ya? Lo más importante es renovable. Tenemos el principal actor, digamos, de las nuevas centrales son la generación eólica y solar. ¿Ya? Vemos que este año ha entrado un poco más de capacidad eólica que solar, también con una pequeña edición de centrales hidro, pero la energía solar sigue siendo el principal actor del mercado en términos de capacidad instalada. ¿Sí? Si vemos ahí, el 31% solar, y en segundo lugar viene la energía hidro, digamos, con 20%, y en tercer lugar la energía eólica con 16%, si hablamos de las renovables, con el resto de la torta repartida principalmente en gas, diésel y carbón, ¿cierto? En términos de capacidad renovable, de estos 36 megas instalados, digamos, la mitad aproximadamente son capacidad renovable no convencional. En Chile tenemos una definición de energía renovable no convencional que incorpora, digamos, a las renovables típicamente, pero deja fuera a la hidro de gran escala, ¿cierto? Solo considera la hidro de pequeña escala. Y ahí de nuevo, en esa distribución, la energía solar sigue siendo el principal actor, el 61% del sistema, digamos, agrupa energía solar. Y de estos 2.1 megas 2.1 gigas, perdón, que se han instalado durante este año, 1.9 es energía renovable. O sea,
La inmensa mayoría de la nueva capacidad añadida al sistema es energía renovable no convencional. ¿Ya? Entonces, el sistema chileno se está expandiendo, digamos, de forma sostenida durante los últimos años, principalmente con energía renovable. ¿Ya? Y la participación de las renovables ha ido creciendo de forma considerable. Esto se alinea un poco con el escenario de política pública que tiene Chile en materia de descarbonización. Tenemos una meta al 2050 de contar con un 100% de nuestra matriz en tecnología cero emisión, ¿cierto? Y por tanto, digamos, todas digamos, las políticas públicas que se han implementado en nuestro sistema han estado orientadas a que la energía renovable crezca. ¿Ya? Y por supuesto, la energía solar ha sido el principal driver de nuestro desarrollo renovable. ¿Ya? Ahora bien, Chile es un país largo y angosto que tiene un sistema de transmisión principalmente radial, ¿cierto? Un gran eje troncal que distribuye a las distintas ciudades. Por otro lado, la zona norte tiene una alta presencia de potencial renovable, principalmente concentrada en energía solar, pero también energía eólica en la zona costera, pero la demanda está principalmente concentrada en el centro y en el sur. Tanto para desarrollar proyectos utility y mover esa energía hacia el centro se requiere una infraestructura de transmisión bastante robusta. ¿Ya? En ese contexto, el crecimiento de las renovables ha sido muy acelerado, ¿cierto? Y el sistema de transmisión no ha sido capaz de dar abasto a todo a poder, digamos, evacuar toda esa energía hacia el centro del país y por tanto hoy día estamos enfrentando escenarios de congestión importantes, con niveles de vertimiento de energía renovable bastante altos, ¿cierto? Que de hecho ha complicado a algunas de las empresas que están hoy día con sus contratos en el sistema. Y por tanto, una solución, digamos, para este problema se hace cada vez más importante. Si bien parte de la solución va en reforzar el sistema de transmisión, cosa que se está haciendo, ese proceso es lento, toma tiempo, normalmente las líneas de transmisión se desarrollan de forma mucho más lenta que los proyectos de generación, porque son proyectos de infraestructura muy, muy grandes que requieren mucha inversión, requieren también una tramitación ambiental bastante compleja, ¿cierto? Que atraviesan extensiones largas de territorio y por tanto es muy difícil que el sistema de transmisión le siga el paso, digamos, a la demanda y a las necesidades que está teniendo el sistema. Por tanto, uno empieza a pensar en otras soluciones, ¿cierto? Y ahí es donde el almacenamiento empieza a aparecer. No solo el almacenamiento a nivel utility, sino que también el almacenamiento distribuido. Ya, por otra parte, Chile cuenta con un compromiso que se logró entre el Estado y la empresa privada para un retiro, digamos, completo de las centrales de carbón a 2040. Un retiro y reconversión de centrales de carbón. Primero se acordó no hacer nuevas inversiones en carbón y en segundo lugar, de aquí al 2040, retirar de acuerdo a un calendario todas las centrales en base a carbón, ¿cierto? Y evidentemente esto impone restricciones importantes al sistema, porque hoy día el carbón representa una opción importante de la generación base, con el cual se sostiene la demanda en el sistema, y además el carbón entrega otras prestaciones al sistema, como una cierta regulación, ¿cierto? Las centrales de carbón se usan para regular un poco el sistema, pero más importante, un atributo de inercia que no es fácil de sustituir, ¿cierto? Si nosotros miramos un poco cómo está hoy día siendo suministrada la demanda, vemos que durante el día la presencia renovable es muy alta. Incluso llegan en días durante el verano que la presencia renovable puede llegar a ser cercana al 100%, incluso de la demanda abastecida. Eh, pero durante la noche el asunto es distinto, ¿ya? Y la demanda se suministra principalmente con energía fósil. ¿Ya? Si bien tenemos centrales que tienen un régimen nocturno renovable, como centrales eólicas o hidro, no son el porcentaje más representativo, sino que la mayoría se suministra con combustibles fósiles. Entonces, ahí es donde en este escenario surge una necesidad por tener una capacidad flexible y gestionable, digamos, en horas no solares, y que pueda además entregar ciertos servicios de estabilidad al sistema, frecuencia, inercia, tensión, y todo esto sin aumentar las emisiones del sistema, ¿cierto? Entonces ahí es donde los proyectos renovables con almacenamiento y los proyectos de almacenamiento standalone empiezan a jugar un papel importante en el futuro del desarrollo del sistema. Y es algo que tanto digamos, el regulador y los tomadores de decisiones como el sector privado
están viendo como una señal esto y están apostando un poco al desarrollo de esta tecnología en el futuro. ¿Ya? De esa manera, el año 2022 en Chile se hizo un cambio en la Ley General de Servicios Eléctricos, que es nuestro cuerpo legal que rige todo el mercado eléctrico, y se incorpora, digamos, a los sistemas de almacenamiento en toda la cadena de valor del mercado eléctrico, desde los proyectos de gran escala de generación, pasando por la transmisión, ¿cierto? Pues se pueden contar con ciertos equipamientos de transmisión, perdón, de almacenamiento para dar servicios de transmisión también, para aliviar las congestiones en el sistema, y llegando a la componente de distribución, donde se pueden desarrollar proyectos de almacenamiento distribuido de gran y pequeña escala, incluso llegando a habilitar que los proyectos, perdón, los vehículos eléctricos que cuentan con almacenamiento, con cargadores bidireccionales, puedan entregar energía a la red a través de una modalidad B2G. O sea, está a nivel legal al menos habilitado todo el almacenamiento en toda la cadena de valor. Sin embargo, la implementación de este cambio legal requiere la adecuación de distintos cuerpos regulatorios y normativos, reglamentos, normas técnicas, instructivos, etcétera, que han impedido que en estos años se pueda masificar un poco la tecnología más de lo que ha ocurrido. Si bien hay desarrollo de proyectos de almacenamiento, tenemos proyectos en carpeta, o sea, los inversionistas, pese a no contar con la certeza 100% de cómo iban a ser las reglas del juego, igual están invirtiendo en este mundo, ¿cierto? La, digamos, la lentitud del desarrollo de la normativa, que no ha sido fácil, ha hecho que la inversión en este segmento no sea tan rápida como lo que requiere el sistema, ¿cierto? Y es en eso en lo que hoy día se está trabajando, un poco para adecuar en parte los reglamentos para que el desarrollo del almacenamiento pueda desplegarse en nuestro sistema. ¿Cuáles son las implementaciones que están pendientes? Por ejemplo, está el Decreto Supremo 125, que es el reglamento de la coordinación y operación del sistema, que tiene que incorporar todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, desde cómo se declaran en construcción estos proyectos, cómo se incorporan en el despacho, ¿cierto? Cómo se calcula su precio, digamos, el costo al cual operan, el costo de oportunidad, etcétera. Eh, digamos, y cómo van a tratarse tanto los sistemas utility como los sistemas distribuidos. ¿Ya? Este es un reglamento que es transversal a todos los agentes que son coordinados por el ISO de nuestro sistema, el Coordinador Eléctrico Nacional, y viene con, digamos, el esqueleto general para que estos proyectos se puedan desarrollar. También está pendiente la modificación del Decreto Supremo 88, que es el reglamento que tiene que ver con pequeños medios de generación distribuida, que son, por así decirlo, la generación distribuida más de índole comercial. Nosotros tenemos en Chile generación distribuida de autoconsumo, que llega hasta los 300 kilos, y generación distribuida que participa del mercado eléctrico, ¿cierto? Que es un poco más grande, que llega hasta los 9 megas de capacidad instalada. Entonces, este reglamento es el que rige a estos proyectos, y como la ley de almacenamiento permite el desarrollo de almacenamiento en este segmento también, se tiene que adecuar este reglamento para incorporarlo también. ¿Ya? Y eso también está digamos, en desarrollo ahora. ¿Ya? De hecho, el reglamento de la coordinación de operación ya presentó un borrador a consulta pública, se recibieron observaciones y esas observaciones de alguna forma se incorporaron en un texto que ya ingresó a la Contraloría General de la República en Chile, que es nuestro órgano fiscalizador, por así decirlo, de los actos regulatorios, ¿cierto? Entonces, ahora está en ese proceso de revisión, y el decreto 88, que es el que tiene que ver con la generación distribuida, está un poquito más, pero también se espera que ingrese pronto. Y luego hay que adecuar todas las normas técnicas que derivan de estos reglamentos para hacer la implementación precisa de todos los mandatos que va a hacer el reglamento. ¿Ya? Por otra parte, también resta intervenir y mejorar y perfeccionar el mercado de servicios complementarios para que los sistemas con almacenamiento y con capacidad grid forming puedan participar en igualdad de condiciones en estos mercados, para proveer regulación de frecuencia, por ejemplo, inercia y otros servicios complementarios que el sistema requiere de forma competitiva, y que esto permita que estos proyectos puedan rentar. ¿Ya? Por ahora, al principal mercado donde el almacenamiento está apuntando es al arbitraje, ¿cierto? Dado que nuestro sistema tiene diferencias importantes de costo marginal durante el día y la noche, ¿ah? Por la presencia de generación renovable de bajo costo y una sobreoferta, los costos tienden a ser bajos, en torno a los $20 al megawatt hora, incluso en algunas partes del sistema llegan a cero.
en algunas horas del día, mientras que durante la noche, en promedio, los costos marginales están entre 100 y $120 el megawatt hora y por tanto ahí se genera un spread de precio importante que los sistemas de almacenamiento puedan aprovechar. Sin embargo, sabemos que este es un mercado que tiende a canibalizarse en el mediano plazo, o sea, en la medida que entre más almacenamiento, la diferencia de precios se va a ir achicando cada vez más porque se va a ir transfiriendo parte de la sobreoferta hacia la demanda nocturna, ¿cierto? Y por tanto, hay que pensar en que para que los sistemas de almacenamiento puedan ser económicamente factibles, tienen que empezar a participar de otros mercados distintos al arbitral. Entonces, ahí es donde la adecuación al mercado de servicios complementarios se vuelve fundamental. Ahora bien, ¿qué sabemos de los cambios que están incorporándose ahora en el reglamento de la coordinación y operación, que es el que tenemos más fresco y más como sobre la mesa en la discusión? Por un lado, se establece que el despacho de los sistemas de almacenamiento va a ser 100% centralizado, o sea, no es que el almacenamiento vaya a responder necesariamente a una señal de precio y operar de forma, por así decirlo, autodespachada, sino que va a estar sujeto al despacho del coordinador tal cual lo hacen el resto de las centrales que inyectan energía al sistema, ¿cierto? Para esto se va a utilizar el costo de oportunidad de la energía que está almacenada y el coordinador va a ser el encargado de calcular ese costo, ¿ya? Y en base a ese costo se va a despachar la unidad como se hace, o sea, de menor a mayor costo, digamos, marginal. Eh, en esta línea se mandata a establecer cómo van a ser las reglas de la programación para incorporar centrales renovables con almacenamiento. Y ya las centrales renovables, si bien están despachadas por el coordinador, operan en la medida que pueden, ¿cierto? El coordinador las pone en la base, por así decirlo, y rellena el resto de la demanda con el resto de las centrales, un poco despachándola según sea necesario. Pero cuando una central renovable que ahora es un recurso variable, no gestionable, muy poco gestionable, incorpora almacenamiento, pasa a ser un recurso gestionable y por tanto hay que establecer reglas de cómo se van a gestionar esos recursos también. También ahí se establece que hay que establecer las reglas para la operación del almacenamiento fuera del orden económico, o sea, cuando por necesidades del sistema, el sistema tenga que dejar de inyectar o tenga que inyectar de nuevo, siendo que quizás no le correspondería, entonces ahí también hay que establecer cómo se va a hacer ese despacho fuera de orden económico y cómo se va a compensar estos sistemas económicamente por esa operación. En este mismo reglamento se establece que para las centrales más pequeñitas, los sistemas más pequeños, bajo 9 megawatts, pueden estar sometidas al autodespacho en tanto el coordinador lo autorice, ya que eso va un poco en línea con cómo operan hoy día las centrales, digamos, distribuidas, que operan hoy día con autodespacho, o sea, operan cuando pueden, ¿cierto? Y también este reglamento viene con algunas reglas para los sistemas de generación-consumo, que son grandes sistemas de autoconsumo, por así decirlo. O sea, industrias que tienen generación detrás del medidor, pero que son de una capacidad muy grande. ¿Ya? Entonces, primero la ley de almacenamiento les puso el nombre, les puso sistemas de generación-consumo. Y también este reglamento viene a establecer algunas reglas de cómo estos sistemas van a interactuar con el sistema. ¿Ya? Se da un plazo de 36 meses para que el coordinador implemente una herramienta de despacho automático, porque se está buscando un poco que el cálculo del costo marginal y por tanto el despacho sea completamente automático. Y también se cambian un poco las reglas de prorratas cuando haya falta de capacidad de colocación en el sistema y ahora se está incorporando en estas prorratas también a los proyectos con autodespacho. Antiguamente estos proyectos no estaban incorporados en estas prorratas, solamente se prorrateaban cuando había o sea, se reducía su potencia, por así decirlo, cuando había algún problema de seguridad en el sistema, pero ahora también se está proponiendo incorporar a estos proyectos en las prorratas de potencia cuando haya falta de capacidad de colocación en el sistema. ¿Qué implicancias tiene esto para los proyectos con almacenamiento? La centralización del despacho le da menos independencia al proyecto para buscar una mayor rentabilidad, por así decirlo, de la infraestructura y también exige tener un sistema de datos y modelo bastante robusto porque va a depender un poco de un buen cálculo del costo-oportunidad para que, digamos, la operación del proyecto sea eficiente, ¿cierto? Eh, También acá, dado que se incorpora que los proyectos con almacenamiento menor a 9 megas pueden optar al autodespacho,
ahí hay una oportunidad de desarrollo importante para los proyectos de menor escala. Aquí es importante notar que, a diferencia de los sistemas utility, los proyectos de menor escala pueden entregar otros servicios al sistema que pueden ser bastante interesantes, como por ejemplo entregar suministro ante cortes a nivel de distribución. Hoy día en Chile, si uno mira la estadística, ve que la inmensa mayoría, más del 90% de las fallas de suministro al cliente final son por problemas de distribución. Tanto contar con almacenamiento distribuido que pueda, por ejemplo, operar en isla eventualmente y entregar suministro de forma temporal a los clientes puede mejorar bastante los índices de confiabilidad del sistema. Pero hay que crear reglas de mercado para que esto sea factible, o sea, que la empresa distribuidora pueda ir a buscar esos servicios, que tenga los incentivos para buscarlo, ¿cierto? Y que estén las reglas claras para que terceros puedan ir y proveer ese servicio a nivel de distribución. ¿Ya? Como dije anteriormente, ahora se estaría incorporando al proyecto distribuido en las prorratas por falta de capacidad de colocación, lo que puede afectar de forma importante a los proyectos existentes, principalmente porque pueden ver sus ingresos reducidos de forma importante. Por supuesto, esta medida está bastante controvertida, digamos, es algo que está empujando el gobierno y la industria no está muy de acuerdo porque es como cambiarle las reglas un poco a los proyectos más pequeños, que naturalmente por economías de escala no son tan rentables como los proyectos de mayor escala, ¿cierto? Pero agregan otro valor distinto al sistema. Eh, y, eh, y hay una implementación por mayores exigencias para herramientas automáticas de despacho, ya que si bien van a aportar información valiosa para una mejor gestión del sistema, va a requerir un plan de transición claro porque los proyectos existentes van a tener que hacer inversiones en algunos casos importantes, por tanto no llegar a implementar esto de un año para otro, ¿cierto? A nivel del decreto 88, que es el que rige la generación distribuida, también se están proponiendo algunas cosas que van muy en línea con los cambios que están en el reglamento anterior, en el 125, ¿ya? Aquí se entra más en detalle en lo que es monitoreo y control. Se va a hacer obligatorio para todos los proyectos de esta escala estar conectado a la escala del coordinador y de la empresa distribuidora para tener un monitoreo en una escala de los milisegundos y poder hacer una gestión más automática de los proyectos. Hoy día no todos los proyectos están conectados de esta manera, no todos los proyectos cuentan con un centro de control, ¿cierto? Que permita su gestión automática y eficiente, y ya la generación distribuida está hoy día representando más del 12-13% de la capacidad instalada en el sistema, por lo cual deja de ser un ruido en la demanda, sino que pasa a ser una variable a gestionar de forma eficiente, ¿cierto? Entonces, pero para eso se requiere mayor información y mayor capacidad de gestión remota, ¿ya? Se hace hincapié de nuevo en este cambio de habilitar digamos, la limitación de las inyecciones de la potencia de los proyectos por congestión o capacidad de colocación insuficiente, ¿ya? Y se ponen algunas reglas para incorporar el almacenamiento a nivel distribuido. ¿Ya? A nivel de distribución, nosotros tenemos un precio, digamos, que se le asegura a la central que se llama precio estabilizado y este precio está en bloques horarios. Entonces, se establece que los sistemas de almacenamiento van a tener que ser evaluados en esos bloques horarios respectivamente para evaluar efectivamente la disponibilidad de capacidad a nivel de distribución en los horarios en que el sistema va a operar, ¿cierto? También se cambia este régimen de precio estabilizado que yo les mencionaba. Hasta la fecha se calcula un precio por bloques como una proyección del costo marginal en esas horas y luego ese precio se compara con el promedio de los contratos, ¿ya? Que hay vigente en el sistema, lo que hace que si la estimación está muy por debajo de los contratos, el precio sube y si estamos muy por encima de los contratos, el precio baja. ¿Ya? Y luego la diferencia entre el costo marginal y el precio, este precio estabilizado, es costeada por el resto de los agentes del mercado, como una suerte de mecanismo de incentivo. Eso es lo que existió hasta la fecha y ahora se está proponiendo eliminar este ajuste al contrato, o sea, que sea solamente la estimación pura del costo marginal y que se implemente una reliquidación a fin de año. O sea, todas las diferencias que hay entre el costo marginal y el precio estabilizado se tengan que devolver al sistema o el sistema le tenga que pagar más según corresponda a los PMGD, pero lo más probable es que los PMGD tengan que devolver al sistema, lo cual en la práctica se convierte en un mecanismo a costo marginal, solo que una vez al año se hace la liquidación, lo cual también no ha sido recibido de buena forma por la industria porque es básicamente no ofrecer un instrumento de estabilización de precios, sino que
los proyectos van directamente a costo marginal, lo que puede ser bastante riesgoso. En Chile, diría, ningún proyecto se desarrolla a costo marginal. ¿Ya? Y también hay algunas cosas que tienen que ver con la tramitación de los proyectos y cuánto dura la factibilidad técnica. Están extendiendo un poco los plazos en esa materia, pero eso no es tan importante. ¿Ya? ¿Cuáles son las implicancias para la generación distribuida? Hay una mayor exigencia operativas, lo cual va a incurrir mayores costos para los sistemas, los cuales hay que implementar de forma gradual. Si bien hay algunas reglas para incorporar almacenamiento, se esperaba que hubiese un procedimiento fast track para incorporar baterías a proyectos existentes, o sea, proyectos que hoy día ya están operando, puedan de forma rápida y sencilla agregar una componente de almacenamiento y seguir operando sin hacer tanta tramitación. Esperábamos un poco de ese procedimiento y no vino en este reglamento, lo cual fue una observación que levantamos de asesor. eh, el, el precio estabilizado que se está digamos, proponiendo cambia radicalmente el escenario para los proyectos nuevos. Aquí es importante mencionar que los proyectos antiguos siguen manteniendo el régimen de precio existente, no se toca eso, ¿ya? Por esa parte es importante mencionarlo, pero para los proyectos nuevos puede convertirse en un desincentivo importante para seguir desarrollando este segmento. Y en general hay una falta de medidas transitorias para que las centrales operativas puedan ir implementando todos estos cambios de a poco. Ya pareciera ser un cambio bien brusco y por tanto puede generar un sobrecosto importante para los proyectos. ¿Ya? ¿Qué tenemos hoy día vigente para los sistemas de almacenamiento, en especial para los sistemas distribuidos? Dado que los reglamentos aún no están vigentes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es nuestro ente fiscalizador y quien hace la interpretación de la normativa eléctrica, sacó algunos oficios para hacer una aclaración de cómo hay que evaluar la conexión de un proyecto y cómo estos tienen que operar, mientras la regulación se adecua. ¿Ya? Y lo que estableció es que cuando voy a desarrollar un proyecto y este ya está vigente, yo tengo que identificar en qué bloques horarios de los que están disponibles, que son 6 bloques de 4 horas durante el día, mi proyecto va a inyectar energía a la red y cuáles no, y voy a tener que restringirme a ese perfil declarado, ¿cierto? Los estudios eléctricos no se hacen en el horizonte 24/7, sino que se estudian en específico los bloques horarios donde el proyecto va a inyectar, de manera de capturar la realidad que hay en ese horario, porque si bien un alimentador puede estar copado durante el día, puede tener mucha disponibilidad de capacidad durante la noche, y si yo analizo en un intervalo de tiempo 24/7, ¿cierto? No voy a ver realmente la capacidad que está disponible para el horario que el sistema de almacenamiento va a inyectar, ¿cierto? Y se establece que el sistema tiene que contar con un sistema de control y de protecciones necesarios para asegurar que la operación del sistema se ciña, por así decirlo, al perfil de inyección que declaró en su solicitud de conexión, ¿cierto? O sea, que inyecte los horarios dijo que iba a inyectar y que no inyecte cuando dijo que no iba a inyectar, ¿cierto? De forma de que la seguridad de la red no se vea afectada, porque puede ser de nuevo que durante la noche haya capacidad, pero durante el día no, y si el proyecto se pone a inyectar durante el día, puede causar una sobrecarga del sistema, entonces tiene que tener un sistema de control eh, que haya sido como auditado por la empresa distribuidora que asegure. ¿Bien? Principalmente eso es lo que está pasando hoy día en nuestro sistema, ¿cierto? El almacenamiento se ve como un driver de crecimiento importante dentro del sistema, pero lo que ocurra en los próximos años va a estar bien sujeto a cómo se implementen estos cambios en la regulación y cuán rápido estén las reglas claras para que estos proyectos participen no solo del mercado marginalista, sino que también de otros mercados como los servicios complementarios, donde puede haber una rentabilidad importante para estos proyectos. Entonces, ahí hay un trabajo importante para el regulador de forma de dar las mejores señales para que el mercado, digamos, se desarrolle eficientemente y para que lo haga rápido, de forma de que toda esta inversión que está esperando a que las reglas del juego se aclaren pueda implementarse en el corto plazo y, por supuesto, llegue a proveer estas nuevas necesidades que el sistema tiene de generación renovable durante la noche, de regulación de frecuencia, de inercia y de otros atributos que son necesarios para mantener la estabilidad. Bien, esto es por mi parte. No sé si hay alguna pregunta o, o algo, o algo que les interese poder profundizar.
Hay una O- pregunta que es para que dice que desde qué potencia se considera generación-consumo. En general, no hay una potencia establecida en la ley, pero son clientes libres de alta capacidad, ¿ya? Que tienen sistemas de generación-consumo. No hay un límite como, eh, digamos, inferior. Lo que sí es que en nuestro sistema hoy día, los clientes desde 300 kilos hacia arriba pueden ser clientes libres, ¿cierto? Y desde 5 megas hacia arriba tienen que ser clientes libres. ¿Ya? Pero normalmente se está hablando de capacidades grandes y con capacidad de inyección a la red. ¿Ya? Igual en ese escenario coexisten varios tipos de proyectos, porque puede ser que se tenga un PMGD detrás del medidor, o puede ser un sistema más grande, incluso más de 9 megas ya no puede ser un PMGD. También hay clientes que cuentan con proyectos sin inyección, que no tienen un límite de capacidad determinado, solamente están limitados por la capacidad del empalme y que no tienen que inyectar nada al sistema. Pero la idea de los sistemas de generación-consumo es que puedan inyectar energía al sistema y ahí puedan participar de alguna forma del mercado también. Perfecto. Hola, ¿cómo estás, Danilo? ¿Está No, bien? parece que no. Pero si salen más preguntas ahorita, con todo gusto. Pues bueno, wow, me quedé un poco sorprendido y estaba conociendo un poquito del tema de Chile, pero creo que van por buen camino y van marcando la pauta para otros países como ejemplo, ¿no? Eso es lo padre de todo esto. Y pues ahora me gustaría platicarles un poquito sobre los sistemas de almacenamiento como dejamos en Holmice o Oil Mills o Hoy Miles. Lo he escuchado en diferentes formas, de todas son correctas, no hay ningún problema, pero eh, creo que es muy importante enfatizar que los sistemas de almacenamiento de energía, los Battery Energy Storage Systems, como les conocemos a nivel mundial como BES, hoy en día ya no son el futuro, son la necesidad mundial, son una necesidad real y esto se vio muy marcado y muy pautado desde la pandemia 2019, 2020, 2021, donde nos dimos cuenta que nuestras redes de transmisión y distribución de forma global pues no satisfacían todos los requerimientos reales que creíamos que se satisfacían. Solamente dos o tres naciones a nivel mundial pues podrían jactarse de decir si satisfacíamos esa necesidad. Entonces, pues, ante nada, pues gracias por permitirnos platicar, externar un poquito sobre lo que podemos desarrollar en Holmice. Y me gustaría presentar rápidamente quién es Holmice, porque con todo lo que nos dijo Danilo, la verdad, va a empatar mucho con lo que voy a hablar ahorita, va a empatar mucho y va a hacer un clic, un switch, va a embonar, va hacer un boom en el cual ah, caray, no sabía que los sistemas de almacenamiento podíamos hacer, podían ser tan versátiles. Y esa es la parte interesante. Rápidamente, Holmice, pues nos conocen más, sobre todo en porque somos desarrolladores de tecnología. Es una empresa que se constituyó en el 2012, relativamente joven, relativamente una empresa líder en energía inteligente, en la cual damos soluciones en todo el abanico de energía de utility, ¿no? Algo pero muy importante porque eh, el crecimiento, la confianza, la robustez, los sinónimos que dan nuestros clientes a nivel mundial de los productos son casi los mismos. Seguridad, confiabilidad, tranquilidad, garantía, confianza, practicidad. Y eso nos da un motivo más por el cual seguirnos desarrollando. Y en ese desarrollo constante hemos venido creciendo de tal forma
que no solamente ahora ya desarrollamos microinversores, no solamente somos los únicos en el mundo que tenemos microinversores de 5 kilos, que ahora en día también tenemos desde el 2020 sistemas de almacenamiento residenciales, los ES, y que en el 2022 implementamos los de comercial, industrial y utility a gran escala con los sistemas BES, incorporando no solamente eso, sino también los sistemas para cargadores de autos eléctricos, los sistemas de inversores de string que también tenemos, los sistemas de acoplamiento para almacenamiento en corriente alterna para clientes que ya tienen soluciones de microinversores y no solamente eso, sino que pensando en facilitar la vida de los usuarios, la vida de ustedes que son los que están pensando en pongo cuál o por cuál o tal equipo y saber que detrás hay una empresa, hay una fábrica que respalda estos productos y que pues, no los va a dejar solos. Obviamente, nuestro objetivo es convertirnos en un socio energético inteligente para ustedes, producir energía eléctrica inteligente y libre, obviamente con los valores de integridad, eficiencia, responsabilidad, profesionalismo que hoy en día eh, demostramos en más de los 190 países y regiones del mundo donde tenemos presencia. Y obviamente esto no solamente es un equipo muy fuerte de trabajo, hablamos de más de 1,900 empleados a nivel mundial y que más del 35% de estos se dedican a investigación y desarrollo de los productos. Esto para una tranquilidad plena de ustedes de poder ver que no es una marca que por azares del destino creció, no, sino que hemos crecido lógicamente y estratégicamente. Tenemos 4 sedes de producción, 3 en China, una en México, en Monterrey, y en las tres tanto producimos microinversores como producimos los sistemas de control y de conversión de energía, los sistemas de almacenamiento de energía, los sistemas de inversores híbridos compatibles con otras marcas de baterías. O sea, eso también es una practicidad que en Europa, en Asia, ha sido un boom y en México, en el continente americano, también ha sido un boom, no solamente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, pueden sentirse tranquilos. Y la otra es la red de soporte técnico local que tenemos en los diferentes países, incluidos América Latina, en Chile, Colombia, Brasil, México, en el cual pues ustedes pueden tener esa tranquilidad de tener una respuesta pronta por parte de nosotros, ¿no? En el tema de investigación, como les decía, estamos certificados con ISO, estamos certificados con diferentes estándares de nuestros productos. Tenemos la capacidad anual de producir más de 6 millones de unidades en microinversores, de producir 10 gigawatts en sistemas de almacenamiento y 10 gigawatts en sistemas de stream de alta potencia. Y además, nuestra tasa de falla en los equipos por cada millón, menos de 180 equipos representan alguna falla que se detecta. Entonces, somos altamente confiables y eso nos da orgullo decirlo, ¿no? Y también somos los que tenemos una entrega más pronta cuando ya se desarrolla esa cadena de valor. Obviamente, en temas de capacidad de producción, como les viene diciendo, tenemos estrictos regímenes de seguridad, de calidad. De hecho, se hacen pruebas, las pruebas más rigurosas para cuando lleguemos a los diferentes países, pues ya tener las certificaciones propias de los equipos, ¿no? Sobre todo más en el tema de sistemas de almacenamiento de energía. De igual manera, hemos sido reconocidos a nivel mundial, gracias a los clientes, gracias a ustedes, como ocupar el primer lugar como proveedor de microinversores y también reconocido o certificado por Bloomberg como Tier 1 en sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, tenemos más de 37 patentes de invención, más de 24 patentes de modelo de utilización, algunas de ellas compartidas con otros fabricantes, patentes de diseño, grandes premios galardonados tanto en Europa como en Asia, y esperamos replicar todo esto también en el continente americano. ¿Y por qué colocar la planta en Monterrey? Porque traemos ahí un proyecto interesante en México para el continente americano, ¿no? Solución de BES. Ahora sí, vamos a entrar ahí de lleno, voy a tratar de no aburrirlos. Soy muy dinámico, preguntas, dudas, con todo, confianza.
directamente en el chat, ¿no? Podemos dar soluciones desde muy, muy sencillas, muy pequeñas, hasta soluciones muy robustas. Ahorita lo van a ver, les voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos ya realizados, en el cual ustedes van a ver que podemos apoyar, guiar y desarrollar con ustedes sus proyectos, tanto en temas residenciales como comercial e industrial, como utility. Y obviamente en soluciones más robustas, pues tenemos el punch para apoyarlas en los diferentes países donde tenemos presencia. Obviamente nuestro abanico natural de soluciones inteligentes están desde lo residencial con almacenamiento, CNI con almacenamiento y utility con almacenamiento. Y creo que Chile tiene un gran potencial, obviamente está en ese tema de regulación y que naturalmente tiene que migrar allá para estabilizar su red, para garantizar su eficiencia, garantizar la proveeduría de los equipos y sobre todo contrarrestar esas variaciones en el tema de energías renovables, ¿no? Yo no soy muy partidario de decir de intermitentes, no son intermitentes, intermitentes está o no está. Digo que es variable porque a veces está, pero a lo mejor no está en la potencia necesaria que requiere la red. ¿Para qué? Para estabilizarse. ¿Para qué? Para garantizar la energía. Entonces, eh, creo que son energías variables que podemos utilizar. Dentro de todo el abanico, obviamente, eh, el BES es una solución fuerte. Nosotros podemos dar y apoyarles con estas tres familias de sistemas de almacenamiento. Eh, Tenemos el Hoy Ultra, que es el gabinete All-in-One, una solución plug and play, prácticamente todo en uno. Y te lo voy a explicar qué contiene el BES, cómo se conforma un BES, que es otra parte muy importante. Nos hemos encontrado en diferentes partes del mundo, sobre todo en el continente americano, que me dicen, baterías, banco de baterías. No, un banco de baterías es otra cosa. Baterías integradas a inversores fotovoltaicos o inversores híbridos cargadores es otra cosa. Estos son sistemas de almacenamiento de energía que incluyen baterías. Caray, ¿cómo? Sí, de entrada voy a poner un ejemplo muy, muy, muy real, ¿no? Si me hablan de un banco de baterías, estamos en los rangos de 12 y 24 volts, cuando nosotros con estos equipos salimos en 400, 440 volts de corriente alterna. Entonces, de entrada ya es una aplicación totalmente diferente. Los alcances en aplicación también son totalmente diferentes. Ahorita los vamos a ver rápidamente. Tenemos posteriormente el OICOR, ahorita les hablo en cada una de las familias de los alcances que tenemos con ellos. Ya es una solución más modular, compatible con otros fabricantes en algunas soluciones, y el Prime, que es un contenedor de 20 pies, donde podemos ofrecer también soluciones modulares bastante robustas, como ahorita lo van a notar. Obviamente, los sistemas de almacenamiento, como lo dije hace un momento, ya no son el futuro, son la necesidad real a nivel mundial, tanto en los sistemas centralizados como en los sistemas descentralizados, generación distribuida, medidor adentro para hacer autoconsumo, para hacer una gestión energética. Esto, lo digo, es muy padre cuando tú puedes generar energía, la puedes consumir, pero además puedes decidir, dependiendo del perfil en el que estés dentro de la red, ya sea vendiendo energía y generando y vendiéndola, o ya sea generando y consumiendo en sitio, pero también puedes gestionar para que cuando sea más cara la energía, puedas tener un ahorro y consumas menos de la red, que es otro tipo de aplicación. Y esto va a empatar mucho con lo que comentaba Danilo, ¿no? Eh, Aquí voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que es muy típico en el tema de la generación, donde prácticamente pues la demanda de energía siempre la tenemos por la mañana, un poco, pero muy fuertemente entre las 6 y 10 de la noche, en ciertas temporadas del año, o de 7 a 9 en ciertas temporadas del año, porque también está mucho en función de la ubicación geográfica a nivel mundial. Pero básicamente todas concuerdan, casi todas caen en lo mismo en esta gráfica, que la generación, llámese solar, eólica, no cuadra
con esta demanda de energía. Y muchas veces también pasa por temas de infraestructura o capacidad instalada. Chile, me platicaba Danilo, pues sí, es como un tronco. Lo estaba ahí analizando, revisando y dije, "Ah, caray, tiene muchas cordilleras, ahí entiendo el por qué es muy, muy cierto el que todo se enfoca en la zona norte del país, ¿no? Viendo. Y obviamente, pues tienen una zona privilegiada para generar energía solar. Obviamente, en nuestro entender, en nuestra forma de concebir esto, pues nosotros pensamos en esta campana ideal, en esta campana o curva de generación firme, pero en la realidad, ya cuando nosotros vemos los analizadores, los registros de los inversores de stream o centrales, pues nos damos cuenta que realmente lo que tenemos es esto. Tenemos picos de generación, bajas de generación, picos donde tenemos un superávit de generación o un déficit de generación. Y aquí en estos espacios es donde la red o el suministrador tiene que garantizar esa energía contratada y que no es tan fácil como ir y apagar la luz, ¿no? O la energía eléctrica con un apagador. Toco el switch, ya se apagó, toco nuevamente el switch y ya se encendió. No, no. Es, va más allá la generación. Hablaba, el tipo de generación que ustedes tienen que es en base a carbono, ciclos combinados, un ciclo combinado para entrar, o para, mejor dicho, para estar fuera de operación, tienen que pasar casi 90 días para prepararla y otros 20 días para prepararla para arrancarla. Se los digo de viva voz, yo he estado en ciclos combinados en procesos de mantenimiento en México y no es tan fácil. Y ahí el por qué, la disyuntiva de, ok, generamos, pero no puedo inyectar o tengo que compensar. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar el voltaje, la frecuencia, cuidar esa rampa de generación, esa demanda, para que no se desestabilice la red y se caiga. Y principalmente en el caso de Chile, por la infraestructura como lo tiene, pues es esto muchísimo más crítico. Obviamente, tenemos diferentes fuentes de generación, tanto eólica como fotovoltaica, pero sus nichos de generación, si se dan cuenta, no cuadran con los tiempos necesarios en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que para los que van a generar y vender, pues a veces hay momentos en los cuales no me conviene vender, pero es cuando más genero. ¿Y qué hago con esa energía? Solar pasa lo mismo. A veces aquí es cuando menos vale la energía y pues es cuando más genero. ¿Qué hago con esa energía? Pues la solución o el facilitador, el catalizador, vamos a llamarle así, la respuesta a esto es el requerimiento de respaldo o necesidad de un sistema de almacenamiento acorde al perfil, ya sea para vender energía o para autoconsumo o para industrial de autoconsumo de gran volumen y gestionar los consumos con el suministrador. El BES es un recurso que nos permite interactuar desde la generación, transmisión, distribución, almacenamiento de energía fuera de la red, off-grid o modo isla, como muchos le llaman, y algo muy padre que les gusta a muchos, hacer una gestión de demanda energética, la cual a ti te va a permitir tener ahorros o a tus clientes tener ahorros dependiendo del perfil de consumo que tenga, implementando un sistema de almacenamiento. ¿Por qué? Porque el sistema de almacenamiento puede operar de forma individual únicamente con la red del proveedor o puede interactuar también con la generación fotovoltaica, generación eólica, generación con máquinas de diésel o plantas de emergencia, turbinas, cogeneración, hidrógeno y obviamente acoplamiento en tema de electromovilidad o autos eléctricos. Si se dan cuenta, el BES es una realidad que durante algunos años atrás hemos obviado. Y se les voy a poner un ejemplo clarísimo, clarísimo. Yo ahorita los reto a que revisen y estoy seguro que tienen más de uno o dos o tres sistemas BES, baterías, con usted. Teléfono, laptop, tablet, en el mismo auto, en la oficina. Nada más que ya nos hemos acostumbrado. O no nos hemos dado cuenta que son pequeños sistemas.
con sus características y aplicaciones. Pasa lo mismo con los sistemas de almacenamiento. Y muchas veces desconocemos el alcance real que podemos tener con los sistemas de almacenamiento. Esto nada más para que se den una idea. Con un sistema BES, yo puedo hacer hasta 14, 17 servicios diferentes en todo el nicho de generación, de transmisión, distribución y aguas adentro o después del medidor o autoconsumo, ya sea en mi negocio, ya sea en el negocio de mi cliente o ya sea cómo venda yo la energía. Estos sistemas se pueden clasificar en 5 categorías diferentes. Obviamente, hablar de esto es ponernos a hablar durante 4 horas de las diferentes aplicaciones, pero lo que quiero es que vean aquí que un sistema de almacenamiento tiene eh, lo que nos aporta valor, estabilidad, seguridad y confiabilidad. Un sistema de almacenamiento no netamente y sí está casado con un sistema fotovoltaico, pero ojo, la mejor combinación que yo he visto, no solamente en México o en América Central o Sudamérica, en algunos países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, es que ese dúo dinámico, fotovoltaico generación más almacenamiento, nos permiten tener ahorros muy, muy atractivos para nuestros clientes o para nosotros. Le voy a poner aquí un ejemplo. Digo, Danilo nos comentaba un poquito ahí de las tarifas, generación distribuida o en otra escala. Y se reduce muy parecido a esto. Yo lo he visto en Panamá, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en México, lo he visto en la India, he visto ahí. Cada uno tiene sus picos, tiene, a veces es pico, pico intermedio, intermedio, semipunta, semipunta, o sea, pero todo se traduce en lo mismo, en que te van a cobrar la energía dependiendo del uso horario. Esa es una realidad. Y la pregunta es, ¿cómo maximizo mi generación solar, en este caso, que es la más bondadosa de aplicar, junto con el sistema de almacenamiento, para lograr mitigar o bajar el consumo en el horario que me es más costosa la energía? Y eso al fin y al cabo se va a traducir o se representa en un ahorro en mi facturación. Y créanme que esos ahorros, yo lo he visto que a veces ese horario más caro puede representar dividido en una hora, bloque de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, o incluso de 10 horas. Hemos visto ahorros en facturación real de entre el 20, 30, 40, 60 y en algunos hasta el 80%. Ahí está la pregunta. ¿Es el futuro? ¿Es una necesidad? ¿Me va a ayudar a estabilizar la red? Pero también me va a ayudar a gestionar mi energía. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Esta es una curva típica, gran demanda, media tensión horario, como se aplica en algunos países. Tenemos un horario base, intermedio, punta. Obviamente el base es el más barato, intermedio es más costoso y el punta es el más costoso de los tres. Pero puede estar dividido en más bloques, como en Costa Rica, como en Panamá, que también existe, como en Colombia, que también creo que ahí lo vi. O sea, tenemos hasta 4, 5, 6, 8 bloques diferentes. ¿Qué pasa si yo integro un sistema de almacenamiento? ¿Puedo cargarlo o buscar cargar aquí? Perdonen mis trazos, no soy muy bueno con los dibujos. Aquí cargo cuando la energía me cuesta muchísimo más barata e intento bajar este consumo cuando la energía me es más cara. ¿Qué pasará? Esto es lo que pasa. Tenemos un nuevo consumo, un nuevo perfil de nuestro cliente, donde lógicamente va a incrementar su perfil aquí, pero si yo logro llegar acá a cero, puedo tener un ahorro de un 20%, de un 30%,
o incluso hasta de un 60% de mi facturación, dependiendo el bloque, dependiendo el tipo de facturación. Esto solamente con un sistema de almacenamiento de energía. ¿Qué pasa si mi cliente tiene espacio para poner un sistema fotovoltaico? Pasa esto. Voy a tener generación solar, voy a tener, si esa generación solar es lo suficientemente robusta, por llamarle así, o atractiva, esta energía que tengo de generación aquí, en lugar de mandarla inyectar a la red, donde a lo mejor en la red ya se saturó y no me va a permitir inyectar, pues la mando a cargar acá. Guardo esa energía. ¿Para qué? Para poderla inyectar, ya sea para nivelar los picos aquí, que es un peak shaving, o pegarle a los horarios punta o los bloques de punta más fuertes que tenga y bajo en el ahorro. Ahorita, bajita la mano, les he explicado 5 aplicaciones diferentes, nada más que no las he nombrado. Hay algunas muy parecidas. Otro ejemplo, un peak shaving. Este es un estudio 5 minutal. Y, y el ingeniero Danilo decía algo muy cierto. ¿Cuánto es el tiempo, el bloque que nos piden el análisis para inyectar, no inyectar? ¿Por qué es importante? Porque uno, la red se tiene que proteger, tiene sus mecanismos de protección, obviamente. ¿Para qué? Pues para garantizar que no se pierda la red. Pero cuando nosotros generamos o consumimos o autoconsumimos, dependiendo del término que le queramos manejar, tenemos que garantizar que esa energía sí o sí no se va a inyectar a la red para no desestabilizar. Entonces, podemos hacer diferentes gestiones. Aquí yo les recomiendo, y lo he visto en diferentes países, siempre les digo, por lo menos 1 mes y 1 semana o 2 semanas de un estudio 5 minutal, con un estudio de calidad de energía, un registrador. ¿Para qué? Para ver los perfiles. ¿Por qué? Porque un perfil de una facturación a veces no nos da toda la información y no nos da el perfil real. Y aquí yo estoy modelando 2 perfiles de 2 días del mismo cliente. Ustedes observan, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí está. Si ustedes observan, tiene un pico por ahí entre las 4 o 5 de la tarde, el otro día empieza a tener un consumo y a este cliente lo penalizan porque rebasa los 4,000 kilos que tienen contratados. ¿Qué pasa al ponerle un sistema BES? Que es la rayita en color verde. Le ayudamos a mitigar el primer día, por ahí de las 2 de la tarde, no sé si se lo alcanzan a ver, 2 de la tarde, y en horario punta, que es cuando más le cuesta la energía, descargamos completamente la batería y cargamos en base. Pero el segundo día empieza la batería a apoyar desde las 10 de la mañana y garantizamos no tener una penalización e inyectamos en el horario punta. A este cliente le logramos conseguir un 53% de ahorro en su facturación. No hablo de energía, estoy hablando de facturación, con un retorno de 2 años para un sistema que dura 10 años estándar y que lo puedes extender hasta 15 la garantía. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque necesitamos entender el problema o la situación actual para comprender cómo estos equipos a mí me pueden ayudar, cómo los puedo implementar, cómo los puedo llevar y garantizar una solución fiable, confiable, con seguridad. Ahora, ya les hablamos, Danilo y yo, un poquito de la situación, un poquito, vamos a llamarle, del problema o necesidad que puedo tener yo, que puede tener un cliente o que podemos tener en ciertas zonas geográficas. Porque este sistema yo puedo hacer respaldo, yo puedo hacer una gestión de energía, control de demanda, peak shaving, load shifting, type shifting, suavizado de rampa, regulación de frecuencia, regulación de voltaje. Si lo voy a ocupar en una zona, a lo mejor no hay una línea de transmisión cerca y quiero poner paneles, puedo hacer un sistema aislado que me pueda dar esa energía cuando la necesito, sobre todo en la noche.
para sistemas de seguridad, para sistemas de control, para aplicaciones en hospitales, para aplicaciones en centros comerciales, en estadios. Es una solución muy, muy versátil. ¿Cómo se compone normalmente un sistema de almacenamiento de energía? Lo voy a explicar con el hoy Ultra, que es nuestra entrada de, nuestro caballito de batalla, por llamarle así, nuestra versión de entrada, el sistema más pequeño que manejamos. Tenemos, obviamente, el pack de baterías o las baterías en esta zona, que en el caso de Holmice, nosotros todos nuestros sistemas los enfriamos por líquido. Es una gran ventaja contra los sistemas que enfrían por aire. De modo que prolongamos la vida del sistema. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ello. Tenemos en este caso el chiller o el sistema de enfriamiento líquido, que sería como el primer elemento de 5 que les voy a nombrar. El segundo es el gestor de baterías o BMS. El BMS es el que se encarga de ver el estatus, de ver está cargada, no está cargada, nivel de voltaje, nivel de tensión, temperatura y toda esta información la manda a otro amigo que es el que toma las decisiones. Se va a apoyar de un inversor, que nosotros no le llamamos inversor, le llamamos PCS, el Power Control System o sistema de conversión de potencia, el cual va a convertir de alterna a directa, de directa a alterna, dependiendo del caso, en base a la información que nos esté dando el BMS y el EMS, que esa es una parte muy, muy importante y que Danilo mencionó dentro de las regulaciones. Y obviamente se va a apoyar de un transformador o un UPS. En este caso, en esta versión salimos en 400, 440 volts en corriente alterna y que ya estamos trabajando y seguramente para el próximo 2026 ya tengamos esta solución en 480 volts de corriente alterna para que no tengas que utilizar un transformador adicional por los niveles de tensión en sitio. Y cuarto, y muy, muy importante, ¿por qué? Porque hay otras marcas de sistemas de almacenamiento que no lo traen, no lo integran. No voy a dar nombres de marcas. Lo único que voy a decir, y no les voy a decir son malas, porque no, no son malas. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Quieres llegar del punto A al punto B, pero te dan dos opciones, una bicicleta y una moto de carreras. Con las dos vas a llegar, pero en diferente tiempo y con diferente esfuerzo. Con los Bs pasa lo mismo. ¿Qué es lo que necesitas? Te voy a poner otro ejemplo, que también pasa mucho. Conocemos a los felinos, los gatos, los leones, los tigres, los chitas, las panteras, los pumas. N. ¿Todos son felinos? Sí. ¿Son iguales? No. Pasa lo mismo con los sistemas de almacenamiento. Todos son sistemas de almacenamiento, pero no todos son iguales y no tienen todas las mismas capacidades. Y en este caso, nosotros incorporamos un sistema de control de energía que es un MS físico, real, donde hacemos la gestión, monitoreo y control, y además vía remota lo puedo estar controlando y monitoreando. Entonces, ¿y cuál es la diferencia con otros? Pues que los otros te dan un data logger, que es un adquisidor de datos, o un registrador, pero no hace la gestión, lo tienes que hacer por software. Y si pierdes esa comunicación, el equipo ya no gestiona y tienes problemas. Con el EMS no, porque el EMS es el cerebro, es el que toma las decisiones en base a los parámetros que nosotros le demos o acorde al perfil del cliente, recabando información de la batería, del BMS, del PCS, del rack y del sistema de seguridad antiincendios. ¿Por qué? Porque nosotros sí integramos un sistema de protección antiincendios en todas nuestras soluciones, que esa es otra de las diferencias que tenemos con otros competidores. Nosotros, en todas nuestras soluciones, desde esta que es la más pequeña hasta la solución más robusta, ya incorporamos el sistema de protección antiincendios. Aquí ustedes están observando, hay un pequeño tubito en esta parte que se llama, donde tenemos un gas inerte que se llama Novatec 1230. Este gas es una patente de 3M, que es uno de los líderes mundiales en temas de seguridad antiincendios, y que en dado caso de que haya una situación de fuego y de incendio, en menos de 10 segundos se encapsula el gabinete del contenedor, mitiga el fuego y el incendio y permite liberar la falla. Pero para llegar a esta situación es porque en más de 76 horas que el sistema mandó alertas,
alarmó. Alarmó en sitio con una alerta visual y sonora, nadie le hizo caso en 72 horas. Y a lo mejor hubo un tema. Para su tranquilidad, desde el 2020 al 2025, ningún sistema de nosotros a nivel mundial se ha alarmado y se ha incendiado. Se han mandado alertas de, oye, está pasando algo con la batería. Se libera la falla y se revisa. Oye, bajo nivel de refrigerante. Se libera, se rellena, no pasa nada. Lo enfatizo porque es una parte de seguridad muy, muy importante. Nuestros equipos están diseñados para trabajar intemperie, que esa es otra característica. No tienes que estar preocupándote en, oye, ¿dónde tengo que colocarlo? Voy a poner un ejemplo real. Hoy en la mañana estaba en una reunión y me decían, oye, tal competidor, no voy a decir quién, porque tiene un logotipo rojo, parece una florecita, está proponiendo un sistema, 2 contenedores con 45 PCS, o sea, 45 inversores. Y le digo, oye, ¿y dónde vas a colocar todo eso? No, pues estamos viendo el área, el cuarto donde lo vamos a meter y toda la integración más el transformador. Oye, yo te puedo ofrecer lo mismo con 2 PCS que son del mismo tamaño del gabinete. No necesitas poner 45, con 2. Y te doy la potencia y además ya te doy todo el sistema de seguridad integrado. ¿Eso existe? Sí. Les mostré la solución, les mostré cómo aplica y dijeron, wow, oye, es que no sabíamos. Sí, es que Holmice, desafortunadamente, en temas de almacenamiento en el continente americano, apenas este año le estamos dando difusión. Pero en Europa y en Asia somos muy conocidos, no solamente en micros, sino en sistemas de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta y se lleven con ustedes? Digo, puedo hablarme muchos temas técnicos, pero creo que eso lo podemos revisar puntualmente en proyectos que puedan tener. Pero quiero que se den cuenta que tenemos diferentes soluciones, un abanico tremendo de soluciones. Ahorita les mostré el Hoy Ultra, que es la versión número 1, por llamarla así, la de entrada, pero además es un tipo Lego. Porque tú puedes empezar con 2 gabinetitos y a lo mejor si quieres la demanda del cliente, integras otro gabinete más y otro más y estás añadiendo potencia. No quiere decir que vas a poner otro sistema adicional. No, esa es una de las ventajas que tenemos. Con el Core y con el Prime ya nos vamos en temas de capacidad para que lo tengan presente. Con el Hoy Ultra nos vamos a 261 kilowatts de almacenamiento de energía. Con el Hoy Core 344 kilowatts de energía. Con el Hoy Ultra puedo conectar hasta 16 equipos, irme hasta los 4.1 megas de almacenamiento. Con el Core puedo conectar 10 y me voy a los 3.4. Y con el Prime, aunque aquí dice 3.4 y 5, pues ya tengo desde 1, 2, 3.4, 5 y en Europa y en Asia ya tengo 7 megas en un contenedor de 20 pies, que es el de 6 metros. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque otros proveedores para darte esta misma capacidad son en contenedores de 12 metros, de 40 pies. Entonces, esa parte es muy importante. Nosotros ya integramos soluciones prácticas para operación y mantenimiento para sus clientes. Eh, Tiempo de mantenimiento en menor de 2 horas para hacer el mantenimiento, una tubería completamente sellada para evitar escurrimientos, conectores plug and play muy prácticos en el tema de los packs y las baterías. Entonces, podemos integrar soluciones muy, muy robustas. Por último, les voy a poner un pequeño video, dura menos de 1 minuto. La solución, control de temperatura, bajas temperaturas, altas temperaturas sin ningún problema, enfriamiento líquido. No tenemos deterioro en el sistema gracias a una patente de Holmice de 50 grados para no tener deterioro. Somos IP55 o IP65 radio C en anticorrosión. Configuración automática en base a los perfiles para la carga y la descarga del sistema. Garantías tenemos desde 5, 10, 15 años, son extendibles de nuestros equipos. Podemos hacer en modo isla 8 equipos y conectados a la red 16. Con esta nueva versión hemos reducido un 35% los espacios e incrementado la densidad energética un 25%. Ahorita lo que están viendo es el sistema de seguridad. El gas Novatec, cómo interactúa, cómo libera el gas en dado caso de presencia, cómo encapsula
libera la falla y libera ese gabinete o la batería y permite que el resto de gabinetes sigan operando. De modo que podemos prevenir fallas a través de la inteligencia artificial. Sistema antiincendios y las diferentes aplicaciones, tanto zonas industriales, electrolineras, aplicaciones más robustas. Digo, un video muy cortito, que yo me podría aventar ya desglosándoselo una hora o más, pero lo que quiero que se lleven y que vean es que tenemos soluciones muy, muy robustas para ustedes. El OiCore es un gabinete un poco más grande y el Lord Prime, ¿no? Con soluciones modulares, tanto en PCS, transformadores, LMS, ¿sí? Y obviamente nosotros les ayudamos en el análisis de tanto las ingenierías, contamos con las certificaciones más robustas. De hecho, es bien curioso, en mi caso me pasó en México y me pasó en Panamá, que me dicen, oye, quiero esta certificación. Ah, no la tengo, pero tengo esta. Es sobre la que se basa la que me estás pidiendo y es todavía mucho más robusta o más rigurosa. La checaron, la analizaron, ah, pasa, adelante. Nada más para que se den una idea, nosotros en proyectos, tenemos proyectos ya instalados, tanto en Europa y Asia, como en el continente americano. Ejemplos, proyecto más grande al día de hoy, que ahorita ya está haciendo otro más grande, el más grande es de 300 megas, que tenemos en China, si ven la foto, nieve, temperaturas extremas cuando es verano, sin ningún problema. 130 megas. Yo sé que si no estoy mal, y si no ahí Danilo me podrá corregir, pero que tengo entendido que en Chile, en Utility, el proyecto más grande instalado creo que es de 638 megas, o sea, el doble de lo que nosotros tenemos a nivel mundial, ¿no? Pero en generación distribuida, creo que la historia es muy diferente, ¿no? Creo que en generación distribuida están limitados a 9, algo por ahí. A lo mucho en sistemas de vez han de estar en 18 o veintitantos, pero en generación distribuida nosotros también tenemos proyectos desde 20, 60 megas, 105 megas, 1.5 megas en Italia, 32 megas en México. Esa es una planta. Tenemos 4 aeropuertos en México. Tenemos farmacéuticas, tenemos 2 estadios, tenemos varios proyectos. 3 megas, 1 mega, porque en México estamos limitados a 500 kilos en tema de generación distribuida. 1.3, pero ustedes, por lo que veo, tienen un mercado natural, un mercado con un potencial tremendo, no solamente para la implementación de soluciones de energías renovables, sino también en la solución de los sistemas de almacenamiento. Pues esa es parte de lo que puedo presentar, hablar. Esa era la intención. Les dejo mis datos. Les invito a que nos sigan en redes sociales para que conozcan un poquito más de nuestros proyectos. La verdad, nos interesa muchísimo hacer sinergia con ustedes, nos interesa muchísimo apoyarles el mercado en Sudamérica, en Chile, nos interesa muchísimo y el por qué, el buscar estos foros, el buscar hacer más eventos y poder desarrollar con ustedes estos proyectos, ¿no? Y que podamos compartir las bondades que tienen los sistemas de almacenamiento de energía a nivel mundial y que no estoy diciendo somos los mejores, lo que estoy diciendo es, estamos levantando la manita y diciendo aquí estamos. Pueden confiar en nosotros porque ya hemos hecho proyectos, ya hemos desarrollado cosas interesantes y ahorita estamos desarrollando cosas interesantes. Solamente voy a decir, en Brasil estamos haciendo un proyectazo enorme también. Entonces, pues que estamos ahí, un poco cercas, dirían, un poco cercas, pero nos gustaría por ahí desarrollar más cosas con ustedes. Pues muchas gracias. No sé, Danilo, Felipe, si haya más preguntas en el chat, creo que las contesté como fueron preguntándolas. Si hay más preguntas, es el momento. Correcto. Bueno, la última fue sobre el análisis de confiabilidad si ustedes tienen. Y no sé si ya hay más preguntas por parte de los asistentes. De no, estaríamos dando término al webinar. Les agradecemos a todos por su participación. Esperamos que todo aquí haya quedado bien claro. Les vamos a compartir, por supuesto, información. Ahí está el contacto de David para que puedan, por supuesto, cada quien tomar contacto con él.
y también les compartiremos posteriormente más información. Así que les deseamos una excelente tarde y que estén todos y todas muy bien. Gracias a todos. Gracias, Felipe. Gracias. Esperemos ahí hacer cosas interesantes. Estamos a la orden. Estamos a la orden. Muchas gracias a todos.